Hola y bienvenidos. En este tercer video veremos los criterios de semejanza de triángulos. Definición. Dos polígonos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Tenemos estos dos polígonos que en este caso son iguales y vamos a hacerle una ampliación a este polígono al doble. Es como cuando le hacemos a una foto una ampliación al doble. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que cada lado de este polígono va a ser el doble de cada lado de este polígono. Es decir, este lado sería el doble de su homólogo, este lado sería el doble de este lado y así sucesivamente. Esto significa que la razón entre este lado y su homólogo, que es 2, porque este lado es el doble de este, es igual a la razón entre este lado y su homólogo, igual a la razón entre este lado y su homólogo y así sucesivamente. Es decir, estos lados de este polígono son respectivamente proporcionales a estos lados de este polígono, porque están en la misma razón. Y los ángulos mantienen sus amplitudes. Este ángulo tiene la misma amplitud que este ángulo tiene la misma amplitud que y así sucesivamente. Es decir, podemos afirmar que estos dos polígonos son semejantes porque sus lados son respectivamente proporcionales, ya que están en la misma razón, y sus ángulos son respectivamente iguales. Teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Toda recta paralela a un lado del triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Es decir, tengo esta recta que es paralela a este lado del triángulo. Bueno, esta recta forma el triángulo CDE, que va a ser semejante al triángulo ABC. Al igual, si tenemos esta recta paralela, forma un triángulo con las prolongaciones de los otros dos lados del triángulo, que este triángulo es semejante al triángulo PQR. Es decir, esta recta ST es paralela a QR y forma con los otros dos lados de este triángulo, en este caso con sus prolongaciones, un triángulo que es semejante al triángulo PQR. Es lo que dice el teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Pasemos a demostrarlo. En el triángulo ABC tenemos que DE es paralela a AB y queremos demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Para demostrar que este triángulo, el triángulo DEC es semejante al ABC, tendremos que demostrar que los tres ángulos de este triángulo son iguales a los tres ángulos del triángulo ABC y además que los tres lados del triángulo CDE son proporcionales a los tres lados del triángulo ABC, es decir, que están en la misma razón. Es decir, la razón entre DC, que es un lado del triángulo pequeño, y CA, que es un lado del triángulo grande, tiene que ser igual a la razón entre CE y CB, igual a la razón entre DE y AB. Eso es lo que tenemos que demostrar. Primero, el ángulo CAB es igual al ángulo CDE, el ángulo CAB es igual al ángulo CDE por ser ángulos correspondientes entre las paralelas AB y DE. Estos dos ángulos están a un mismo lado de esta secante, en este caso al lado derecho, uno dentro de las paralelas, otro fuera de las paralelas, es decir, son correspondientes.
y los ángulos correspondientes entre paralelas siempre son iguales. El ángulo ABC, este ángulo es igual al ángulo DEC por ser ángulos correspondientes entre las paralelas AB y D. Esta sería, BC sería la secante. Y el ángulo C es un ángulo común para los dos triángulos, para el triángulo CDE como para el triángulo CAB. Es decir, hasta aquí ya tenemos demostrado que los tres ángulos del triángulo CDE, son iguales a los tres ángulos del triángulo ABC. Falta demostrar que los tres lados del triángulo CDE son proporcionales a los tres lados del triángulo ABC. Para ello, fijémonos que tenemos dos semirectas CA y CB cortados por esta paralela D y por la paralela AB. Aquí podríamos aplicar el teorema de las transversales, es decir, CD, la razón entre CD y CA es igual a la razón entre CE y CB, es decir, que CD y CE son proporcionales a AC y CB porque están en la misma razón. Solamente faltaría demostrar que DE, la razón entre DE y AB, también es la misma. Comencemos. Por E trazamos una paralela a AC que corta en F al lado AB. Por el teorema de las transversales tenemos que, como tenemos aquí dos semirrectas de origen común, la semirrecta CA y la semirrecta CB, cortadas por las paralelas DE y AB, podemos aplicar el teorema de las transversales. Es decir, la razón entre CD y CA es igual a la razón entre CE y CB. CE y CB por el teorema de las transversales. También podemos aplicar el teorema de las transversales en estas dos semirrectas CB y AB de origen común, cortadas por las paralelas EF y AC. En este caso, la razón entre CE y CB, es igual a la razón entre AF y AB. AF es el segmento de semirrecta que le corresponde a CE y AB es el segmento de semirrecta que le corresponde a CB. También nos fijamos que el cuadrilátero AFED es un paralelogramo, ya que tiene sus lados opuestos paralelos. AF es paralelo a DE, ya que teníamos que DE es una paralela a B, y FE es paralela a D por construcción, ya que nosotros hicimos la construcción EF de forma tal que sea paralela a C. Como este cuadrilátero AFED tiene sus lados opuestos paralelos, entonces podemos decir que este cuadrilátero AFED es un paralelogramo. Luego podemos afirmar que AF es igual a D por ser lados opuestos de un paralelogramo. Sustituyendo esta igualdad en 2, es decir, tenemos aquí que CE sobre CB es igual a F sobre AB, como AF es igual a D, al sustituirlo aquí, nos quedaría que CE sobre CB es igual a DE sobre AB. Es decir, aquí en la figura quedaría que CE sobre CB es igual a DE sobre AB. Si comparamos lo que tenemos aquí con lo que teníamos aquí, tenemos que CD sobre CA
es igual a CE sobre CB, pero a la vez CE sobre CB es igual a DE sobre AB. Entonces nos quedaría que CD sobre CA, CD sobre CA es igual a CE sobre CB igual a DE sobre AB. ¿Y qué tenemos demostrado aquí? Que CD, CE y DE, CD, CE y DE, que son los tres lados del triángulo pequeño, son proporcionales a CA, CB y AB, CA, CB y AB, que son los tres lados del triángulo grande. Y son proporcionales, estos tres lados son proporcionales a estos tres lados porque están en la misma razón. Luego, el triángulo ABC es semejante al triángulo DS por tener sus ángulos respectivamente iguales y sus lados respectivamente proporcionales. CD, CE y DE son proporcionales a CA, CB y AB porque están en la misma razón. Y con esto, ¿qué hemos demostrado? Que siempre que tengamos un triángulo ABC y una paralela a uno de sus lados, entonces el triángulo que forma esa paralela con los otros dos lados del triángulo, en este caso el triángulo CD, va a ser semejante al triángulo CAB. Esta relación fue la que acabamos de demostrar. Teníamos en el triángulo ABC, teníamos que D era paralela a B y habíamos demostrado esta relación. Es decir, que CD sobre CA, CD sobre CA es igual a CE sobre CB. Igual a DE sobre AB. Si nos quedamos con esta igualdad de entre estas dos razones, tenemos que CD sobre CA es igual a DE sobre AB. Vamos a la figura. Tenemos que CD sobre CA es igual a DE sobre AB. Al igual, si nos quedamos con la igualdad entre estas dos razones, nos queda que CE sobre CB es igual a DE sobre AB. Y esto no es más que la segunda parte del teorema de las transversales, es decir, la demostración de la segunda parte del teorema de las transversales, que dice lo siguiente. La razón entre dos segmentos de semirrectas de origen común de una misma semirrecta es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes. Es decir, siempre que tenga dos semirrectas de origen común, en este caso CA y CB, cortadas por paralela, en este caso DE y AB, entonces la razón entre dos segmentos de semirrectas de origen común, en este caso CD y CA, es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes, es decir, entre DE y AB. Es decir, en este caso DE sería el segmento de paralela que le corresponde a CD y AB sería el segmento de paralela que le corresponde a CA. Al igual con la otra semirrecta, la razón entre dos segmentos de semirrectas de origen común en esta semirrecta, es decir, la razón entre CE y CB es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes DE y AB. Y esta es la segunda parte del teorema de las transversales. La primera parte del teorema de las transversales ya la habíamos visto en el video anterior, que decía la razón entre dos segmentos de semirrectas de una misma semirrecta es igual a la razón entre los segmentos de semirrectas correspondientes en la otra. Es decir, la razón entre CD y DA es igual a la razón entre CE y EB. La tercera parte del teorema de las transversales plantea lo siguiente.
la razón entre dos segmentos de paralelas de una paralela es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes en la otra. Es decir, tenemos que la razón entre FD y DA, que son dos segmentos de paralela, en esta paralela, es decir, la razón entre FD y DE es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes en la otra paralela. Es decir, es igual a la razón entre GA y AB. Repito, la razón entre FD y DE es igual a la razón entre GA y AB. También tenemos que la razón entre FE y FD es igual a la razón entre GB y GA. Y estos tres son los teoremas de las transversales. La primera parte del teorema de las transversales relaciona solamente segmentos de semirrecta. La segunda parte del teorema de las transversales relaciona segmentos de semirrectas de origen común con segmentos de paralela. Y la tercera parte del teorema de las transversales relaciona segmentos de paralelas. Pasemos al criterio A de semejanza de triángulo, que dice lo siguiente. Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces esos triángulos son semejantes. Pasemos a la demostración. Los otros dos criterios de semejanza de triángulos se demuestran de manera similar. Sea ABC y PQR dos triángulos que cumplen. El ángulo CAB es igual al ángulo RPQ. El ángulo CBA es igual al ángulo RQP. Y queremos demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Es decir, queremos demostrar que siempre que tengamos dos triángulos con dos ángulos respectivamente iguales, ya podemos afirmar que esos dos triángulos son semejantes. Es decir, uno viene siendo la ampliación del otro. Como el ángulo CAB es igual al ángulo RPQ, entonces existe un movimiento mediante el cual se pueden hacer coincidir estos dos ángulos. Al aplicar este movimiento al triángulo ABC, se transforma en el triángulo PB'C'. Por tanto, el triángulo ABC es igual al triángulo PB'C', donde C' es la imagen de C, B' es la imagen de B y P es la imagen de A. Es decir, estos dos triángulos son iguales. Si estos dos triángulos son iguales, todos los elementos de este triángulo son respectivamente iguales a sus homólogos de este triángulo. Es decir, el ángulo P es igual al ángulo A, este ángulo C', B', P es el ángulo al CBA y el ángulo PC', B' es igual al ángulo C. Al igual que este lado PC' tiene que ser igual a su homólogo AC, PB' igual a su homólogo AB y C'B' es igual a CB. Todo esto porque sabemos que estos dos triángulos son iguales. Como el ángulo RQP es igual al ángulo CBA, este ángulo es igual a este por datos que teníamos, el ángulo RQP es igual al ángulo CBA y el ángulo CBA es igual al ángulo PB'C', es decir, este ángulo es igual a este, ya que este triángulo ABC es igual al triángulo PB'C', entonces podemos afirmar que estos dos ángulos son iguales. Es decir, repito rápido, como el ángulo Q es igual al ángulo B por datos,
es la premisa que teníamos, y este ángulo es el mismo que este, es igual a este, entonces estos dos son iguales por transitividad. Luego podemos afirmar que RQ es paralela a C'B', porque si dos ángulos correspondientes son iguales, entonces están entre paralelas. El ángulo RQP, este ángulo, es correspondiente al ángulo PB'C', porque están a un mismo lado de la secante, uno dentro y otro fuera de estas dos rectas. Y si dos ángulos correspondientes son iguales, necesariamente están entre paralelas. Es decir, los ángulos correspondientes solamente son iguales si es que están entre paralelas. Como este ángulo y este son correspondientes iguales, entonces RQ es paralela a B'C'. Por tanto, el triángulo PQR es semejante al triángulo PB'C' por el teorema fundamental de la semejanza de triángulo que habíamos visto anteriormente. Tenemos en el triángulo PRQ una paralela C'B' a RQ. Luego esa paralela forma el triángulo C'P'B' que es semejante al triángulo RPQ. Como el triángulo PB'C' es igual al triángulo ABC y este triángulo es semejante al PQR, entonces podemos afirmar que el triángulo PQR es semejante al triángulo ABC, que es lo que queríamos demostrar. Es decir, que es lo que acabamos de demostrar, que siempre que tengamos dos triángulos, en este caso PQR y ABC, con dos ángulos respectivamente iguales, entonces esos triángulos son semejantes. Y una vez que ya demostramos que los triángulos son semejantes, ¿qué tiene que cumplirse? Bueno, que los tres ángulos de este triángulo son iguales a sus ángulos homólogos en este triángulo. Y los tres lados del triángulo RPQ, es decir, PR, PQ y RQ, son proporcionales a los tres lados del triángulo ABC. Es decir, que la razón entre PR y su homólogo AC, PR es homólogo AC porque se oponen a ángulos que demostramos que son iguales. Esa es una forma de identificar los lados homólogos. Es decir, como el triángulo PQR es semejante al triángulo ABC, entonces sus lados están en la misma razón, es decir, son proporcionales. En este caso, la razón entre PR y su homólogo AC es igual a la razón entre RQ y su homólogo CB, igual a la razón entre PQ y su homólogo AB. De forma análoga se demuestran los otros dos criterios de semejanza de triángulo. El segundo criterio de semejanza de triángulo plantea si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales, es decir, que están en la misma razón, e igual el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces estos triángulos son semejantes. Si en los triángulos ABC y RPQ se cumple que el ángulo ABC, ABC, este ángulo, es igual al ángulo RPQ, a este ángulo, y la razón entre AB y RP es igual a la razón entre BC y PQ, es decir, como estos dos lados AB y BC están en la misma razón que RP y PQ, es decir, la razón entre AB y RP es igual a la razón entre BC y PQ, podemos afirmar que AB y BC son proporcionales a RP y PQ. Entonces podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo RPQ por el criterio PAP, por tener dos lados respectivamente proporcionales que serían AB y BC, que son proporcionales a RP
y PQ respectivamente, ARP y PQ. Y el ángulo comprendido ABC es igual al ángulo RPQ. Por tanto, esos triángulos son semejantes por el criterio PAP. Criterio PPP. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, es decir, están en la misma razón, entonces son semejantes. Si en los triángulos ABC y RPQ se cumple que la razón entre AB y RP es igual a la razón entre BC y PQ, igual a la razón entre AC y RQ, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes por el criterio PPP, ya que estos tres lados AB, BC y AC, que son los tres lados del triángulo ABC, son respectivamente proporcionales a los lados RP, PQ y RQ, ya que están en la misma razón. La demostración de estos dos se los dejo a ustedes. Se hace de forma análoga a como hicimos la primera demostración. Bien, pasemos a este teorema. Si el triángulo PQ, tenemos dos triángulos, el triángulo PQR y el triángulo ABC. Si demostramos que el ángulo P es igual al ángulo A, el ángulo Q es igual al ángulo B, entonces estos dos triángulos son semejantes. Bueno, si tenemos dos triángulos semejantes, en este caso PQR y ABC, y la razón de semejanza, es decir, K, es decir, la razón entre dos lados homólogos, la razón entre RP y AC, que es igual a K, entonces se cumple que la razón entre los perímetros de estos dos triángulos también es igual a K. Es decir, la razón entre el perímetro del triángulo RQP y el perímetro del triángulo ABC también es igual a K. ¿Quién es K? K no es más que la razón entre dos lados homólogos, que es la razón de semejanza. Es decir, la razón entre RP y AC es igual a K. Pasemos a demostrar. Es decir, vamos a demostrar que siempre que tengamos dos triángulos que sean semejantes, entonces la razón entre sus perímetros es igual a K, donde K es la razón de semejanza. Como RP sobre AC es igual a K, es decir, la razón entre RP y AC es igual a K, si transponemos AC multiplicando, nos queda que RP es igual a K veces AC. De manera similar, PQ, si RP es K veces AC, entonces PQ va a ser K veces su homólogo AB. Supongan que K es 2, entonces RP es el doble de AC. Entonces PQ también tiene que ser el doble de AB. Y RQ va a ser igual a K veces su homólogo, en este caso, BC. Queremos demostrar, vamos a calcular ahora la razón entre los perímetros de ambos triángulos. El perímetro del triángulo RQP no es más que la suma de los tres lados de ese triángulo. Sería lo que mide RP, que es K por AC, más lo que mide PQ, que es K por AB, más lo que mide RQ, que es K por BC. Este es el perímetro del triángulo RPQ. Esto sobre el perímetro del triángulo ABC. El perímetro del triángulo ABC sería lo que mide AC, más lo que mide AB, más lo que mide BC. Si sacamos factor común K en el numerador, nos queda que K multiplica AC más AB más BC. Simplificando esta suma, AC más AB más BC con AC más AB más BC, simplificando, nos queda K. Es decir, nos queda que la razón entre el perímetro del triángulo RPQ sobre el perímetro del triángulo ABC, eso es igual a K.
¿Qué es lo que queríamos demostrar? De forma análoga se demuestra que la razón entre las áreas es igual a K al cuadrado. Eso se los dejo a ustedes. Para esta demostración tengan en cuenta lo siguiente. El área de un triángulo, por ejemplo el área del triángulo RPQ, se puede calcular base por altura sobre 2, donde la base puede ser cualquiera de los tres lados de dicho triángulo. Si cogemos como base RQ, la altura sería la perpendicular desde el vértice opuesto a RQ. Así podríamos calcular el área del triángulo RQP. Base RQ por altura, vamos a llamarle H1 sobre 2. Y el área del triángulo ABC, lo mismo. Como cogimos aquí como base RQ, vamos a coger su homólogo en el triángulo ABC, que en este caso es BC. El área de ABC sería base BC por la altura, que es la perpendicular relativa a esa base, entre 2. Y lo que tienen que tener en cuenta que como estos triángulos son semejantes y la razón de semejanza es K, tiene que cumplirse también que la altura H1 tiene que ser K veces la altura de la altura H2. Es decir, la razón entre H1 y H2 también tiene que ser igual a K. Y por tanto, H1 tiene que ser igual a K veces H2. Eso se lo dejo para que ustedes lo demuestren. Aquí, déjame enfatizar nuevamente lo que dice el teorema. Siempre que tengamos dos triángulos que sean semejantes, entonces la razón entre sus perímetros es igual a K, donde K es la razón de semejanza, es decir, es la razón de dos lados homólogos cualesquiera. Y la razón entre sus áreas es igual a K al cuadrado. Les dejo el siguiente ejercicio que revisaremos en el próximo video. En un triángulo ABC, 7 segmentos paralelos al lado AC y con extremos en los otros dos lados del triángulo, dividen en 8 partes iguales al lado BC. Si AC es igual a 10 centímetros, ¿cuál es la suma de las longitudes de los 7 segmentos? Con esto nos vemos y saludos.